¿qué cuerdas usó Paul McCartney para grabar el legendario Let It Be? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Quiero que sepáis que este vídeo me hace muchísima ilusión hacerlo. Me ha costado mucho encontrar estas cuerdas en las tiendas de Europa. Mucho. Y al final, Francia me las ha traído a casa. Pues bien, vamos al tema. No es ningún secreto, tanto Paul McCartney como la propia marca han confesado más de una vez qué tipo de cuerdas son las que utilizó. Y, en concreto, son las Rotosound RS88S, unas cuerdas recubiertas de una película de nylon negro con el devanado de color amarillo que son muy fáciles de reconocer en las imágenes que tenemos de la película de Let It Be. Bueno, para los que no lo sepáis, Let It Be salió junto a una película. Por eso es el último álbum de los Beatles, pero en verdad la última grabación de los Beatles fue Abbey Road, ¿vale? Pero históricamente, cronológicamente, Let It Be es el último, ¿vale? Porque iba junto a la película y tardaron mucho tiempo en editar las 900 horas de película que grabaron. Bueno, me estoy liando. Vamos a las cuerdas. Quizá estamos delante de uno de los juegos de cuerdas más icónicos en el mundo del pop y del rock. ¿Por qué? Con este set de cuerdas se han grabado discos muy importantes en la historia, como Diamond Dogs de David Bowie, Transformer de Lou Reed y All Mod Cons de The Jam. Pues bien, ¿qué nos vamos a encontrar con estas cuerdas? Pues no lo sé. Supongo que el tacto un poquito más fino gracias al nylon y un sonido quizá un poquito más apagado. Aunque el calibre es muy grande. 65-115. Es el calibre más grande que habré montado en mi Hofner. Entiendo que lo que ganamos de grosor es gracias al nylon. Supongo que el corazón de la cuerda debe ser estándar, un 45-100. Pero bueno, como no sabemos qué nos vamos a encontrar, lo mejor de todo es hacer una comparativa, como sabéis que a mí me gusta hacer. Vamos a comparar las Pyramid Gold, las estándar que utilizo siempre, con estas y veremos qué conseguimos. Y aparte de esto, vamos a intentar hacer un paso más para adelante. Si os fijáis en las imágenes de la película de Let It Be, vemos a Paul McCartney usar en todo el disco, incluso en el concierto de la azotea de Apple, utiliza un Fender Bassman Silverface. Entonces, creo que sería interesante intentar conseguir un Bassman. Y tengo un colega, un buen amigo, que tiene un Fender Bassman, no sé de qué año es. Vamos a llamarle, a ver si nos podemos acercar mucho al sonido que Paul McCartney consiguió con su bajo Hofner del 63, estas cuerdas Rotosound y un Fender Bassman. Vamos a llamar a mi colega. Pepo. Hey Carlos, ¿qué pasa, tío? ¿Cómo estás? También, ¿qué digo? Oye, tío, necesito un favor. Tenías un Bassman, ¿no, tú? Sí. Pues mira, María falta... Ya te contaré toda la historia, pero era por si me dejarías grabar un par de canciones. Vale, cuando tú quieras ya sabes dónde estoy, vienes, punto. Guay, tío, pues lo voy a preparar todo y me vengo para allá. Vale, perfecto, pues nos vemos. Guay, tío, gracias, hasta ahora. Venga, Pepo. Bueno, pues ya nos hemos liado. Ya lo tenemos todo preparado, así que vamos a cambiar las cuerdas, os enseñaré un poquito, bueno, qué tal quedan y nos vamos para casa de mi colega a hacer las grabaciones allí. Y al final del vídeo, como siempre, haré un pequeño review de cuál ha sido mi impresión y mi percepción de las cuerdas, ¿vale? Vamos allá. Bien, mientras nos movemos hacia nuestro objetivo, os voy a resumir un poquito la historia de este amplificador. Fender creó los Bassman simplemente para poder dar un equipo de amplificación a la nueva creación que hizo en 1951, que era el bajo Precision. Entonces, creó desde el 52 hasta el 71 unas gamas de amplificación que siempre están basadas en el mismo circuito, con pequeñas mejoras, constantemente estaba mejorando, pero la única intención de Fender era conseguir el máximo volumen con la menor distorsión. Como consecuencia de su diseño, podemos englobar en 4 bloques los amplificadores originales Bassman, los Tweed, Brownface, Blackface y los magníficos Silverface. Pues ya en casa de mi colega, aquí tenemos la pantalla, es una Silverface original. No sabemos el año, pero bueno, como podéis ver, está en muy buenas condiciones.
Y aquí tenemos el cabezal. En este caso es un Blackface original de 1965. Y bueno, nada que decir, precioso. Con todo el set montado, vamos a microfonear la caja, cogeremos la señal en línea también para poder ofrecer todas las variantes de sonido. ¿Qué nos vamos a encontrar en la comparativa? Señal de línea de las cuerdas Pyramid, señal de línea de las cuerdas Rotosound, la señal por el amplificador Bassman y la señal original de Paul McCartney. ¡Vamos allá! Bien, ya estamos aquí. Vamos a por las opiniones. Primer punto a favor. Me ha gustado mucho que desaparece el roce entre los dedos y las cuerdas. Es una sensación muy agradable. Mucho. Normalmente las cuerdas flat, las lisas, como las Pyramid, ya tenemos una buena sensación, pero con estas es algo impresionante. Son muy agradables de tocar. El tema sonido. Como habéis visto, cuerdas un poquito más apagadas y con más cuerpo. No mucho, se parecen mucho a las Pyramid, pero sí que tenemos un poquito menos de brillo. Nada que no se pueda arreglar con ecualización o, bueno, con lo que sea. Ajuste de la tensión. Me han recordado un poco a las Lavela.
Son unas cuerdas que he tenido que tensar un poquito el alma, nada, un poquito más de un cuarto de vuelta, viniendo de las Pyramid. También, nada preocupante ni mucho menos, es simplemente ajuste, ¿vale? Y como siempre, los que me conocéis, soy muy pesado. La Vela, Pyramid y las propias Hofner cuidan mucho la distancia del devanado, del hilo, ¿vale? Del devanado hasta la cejuela. Como ya sabéis, Hofner tiene traste cero. Y todas las cuerdas que no estén fabricadas especialmente para él, vamos a tener interferencias y problemas. Mirad, os dejo aquí un link para que vayáis a un vídeo que comparo unas D'Addario y veréis que hablo un poco de esta interferencia, ¿vale? Entonces, ¿qué he tenido que hacer? Pues quitar unas cuantas vueltas del hilo para que pudiese entrar dentro de la cejuela. Pero, una vez más, no hay ningún problema. Es simplemente que estas cuerdas están hechas para bajos con la distancia de escala entre la cejuela y el puente. Pero nosotros en Hofner tenemos traste cero. En resumen, me han parecido unas cuerdas muy especiales por el hecho de que sean de color oscuro. El tacto, el sonido, aunque sea un poco más oscuro, no es nada que no podamos arreglar con ecualizaciones. También porque las utilizó Paul McCartney en el disco Let It Be, utilizar un Bassman original para conseguir el sonido de Paul McCartney. Esto ha sido un poco experimento. Ya veréis más adelante que voy a poner más vídeos con el Bassman y todo. Pero ahora solo os digo que ha sido una experiencia muy bonita. Tienes la sensación de estar tocando como una pareja que se complementa muy bien. Quizás si ponemos la pista en solo, como la habéis escuchado en el review, es un poco extraña porque es una pista un poco distorsionada, incluso dirías como con menos cuerpo, pero cuando estás dentro de la mezcla es muy agradable de tocar con el amplificador. De verdad, ya lo veréis en próximos vídeos. Y nada, no quiero alargarme más, espero que hayáis disfrutado y cualquier cosa me comentáis, me contactáis y lo intentamos solucionar. Ser felices.